El café había estado inusualmente silencioso esa mañana, el tipo de silencio que no proviene de la paz, sino del miedo. Todos los clientes mantuvieron la voz baja. Los camareros y baristas se movían con rapidez pero con cuidado, e incluso el zumbido constante de la máquina de café expreso parecía apagado, todo porque él estaba allí. Sentado en la mejor mesa junto a la ventana estaba Richard Carrington, un nombre que evocaba tanto admiración como temor en la ciudad. Era un hombre de negocios millonario conocido no por su generosidad sino por su temperamento, su arrogancia y sus estándares imposibles. Su presencia en el café era como una nube de tormenta que oscurecía toda la habitación. Todos conocían las historias de cómo había hecho llorar a los empleados, humillado a los gerentes frente a los clientes e incluso hizo que un barista renunciara en el acto después de una sola queja. La gente le temía, y con razón. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el coraje para defender lo que es correcto, tómate un momento para darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Su apoyo nos ayuda a seguir brindándole historias poderosas que cambian la vida. Ese día en particular, Richard se encontraba en uno de sus momentos más temperamentales. Vestido con un elegante traje azul marino y una corbata perfectamente anudada, estaba sentado tamborileando con impaciencia los dedos contra la mesa de mármol, mientras sus ojos escudriñaban la habitación en busca de la más pequeña imperfección. El personal del café intercambió miradas nerviosas y se animó en silencio a tener cuidado. Nadie quería ser el blanco de su ira. Cuando llegó su pedido, su habitual espresso doble con una pizca de canela, no le tomó más que un sorbo antes de que su voz resonara por toda la sala. «Este café es una vergüenza», gritó tan fuerte que todo el café lo oyó. El sonido de su taza al golpear el plato resonó como un disparo de advertencia. Los clientes se congelaron a medio bocado, y el personal se preparó para otra reprimenda pública. El gerente, un hombre delgado con gafas, que había tratado con Richard más veces de las que le gustaría admitir, se acercó corriendo con una sonrisa de disculpa y voz temblorosa. Pero Richard no se conformó con disculpas. Exigió saber quién hizo el café, quién lo aprobó y por qué los estándares eran tan vergonzosamente bajos. Sus palabras estaban impregnadas de crueldad, cortando el aire como cuchillos. El barista responsable, un joven en su primer mes en el trabajo, estaba pálido y silencioso detrás del mostrador, aterrorizado. Fue entonces cuando apareció. Emily, la nueva camarera, solo llevaba una semana trabajando allí. No estaba familiarizada con la regla tácita de permanecer invisible cuando Richard Carrington estaba en la sala. Emily ya había visto a muchos clientes groseros antes, pero algo en la forma de ser de Richard. La reprimenda que le increpó al personal, especialmente a la joven barista, despertó algo en ella. Había sido criada por una madre soltera que le enseñó que el respeto no era un privilegio ganado con la riqueza, sino una cortesía básica que todos merecían. De pie en la esquina con una bandeja de capuchinos humeantes, Emily respiró hondo y dio un paso al frente. El café pareció contener la respiración mientras Emily se acercaba a la mesa de Richard. Los demás camareros la miraban horrorizados. Nadie interfería con él. Era impensable. Pero Emily no lo dudó. Dejó la bandeja en una mesa cercana y se irguió, mirándolo a los ojos sin rastro de miedo. Con calma, le dijo que la forma en que le hablaba al personal era inaceptable. La sala se sumió en un silencio atónito. Richard, momentáneamente sorprendido, la miró con incredulidad. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. La expresión de Richard se endureció, preparándose para arremeter. Pero la voz de Emily no vaciló. Le recordó que detrás de cada taza de café había una persona que se esforzaba al máximo, que los errores ocurren y que la dignidad no debería ser un lujo reservado para los ricos. Señaló, no con enojo, sino con sinceridad, que su comportamiento decía más de él que el café. Cada palabra impactó con fuerza silenciosa. Los clientes, antes encogidos en sus asientos, comenzaron a mirar a Emily con asombro. El rostro de Richard se sonrojó, pero en lugar de estallar, guardó silencio. Algo en el tono de Emily, firme, respetuoso e imperturbable, lo desarmó. Por primera vez en años, se enfrentó no al miedo, sino a alguien que no se acobardaría, y sin embargo,
no le faltaría al respeto. La sala permaneció tensa, todos esperando su respuesta. Entonces, en un cambio casi imperceptible, Richard se reclinó en su silla y pidió otra taza. Su voz, aunque aún aguda, carecía del veneno que tenía momentos antes. Emily asintió, agradeciéndole su paciencia, y regresó al mostrador con la misma compostura con la que había entrado. Durante las semanas siguientes, ocurrió algo extraordinario. Richard regresó a la cafetería como siempre, pero su comportamiento cambió. Seguía siendo exigente, aún preciso, pero la crueldad había desaparecido. A veces incluso hacía pequeños elogios al servicio, algo que nadie recordaba haber hecho antes. El personal empezó a relajarse las mañanas que llegaba, y la tensión opresiva que se cernía sobre el café se disipó poco a poco. Y aunque Richard nunca se disculpó abiertamente, todos sabían la causa del cambio. Una joven camarera se había atrevido a plantarle cara, y al hacerlo, cambió no solo su comportamiento, sino todo el ambiente del café. Emily nunca buscó reconocimiento por lo que había hecho. Simplemente continuó con su trabajo, saludando a cada cliente con calidez, tratando a sus compañeros con amabilidad y gestionando cada día con serena fortaleza. Pero entre el personal, se convirtió en una especie de leyenda. Los clientes que habían presenciado ese día todavía lo recordaban no como un momento de conflicto, sino como el día en que alguien les recordó a todos, millonarios o no, que el respeto es una vía de doble sentido. En cuanto a Richard, aunque nunca llegó a ser el cliente más amable, empezó a dejar propinas más generosas, no por culpa, sino quizás como un sutil reconocimiento del respeto que se le había mostrado. En raras ocasiones, incluso le pedía recomendaciones a Emily. Y cuando ella hablaba, él escuchaba. Para un hombre que había pasado años intimidando a otros para que guardaran silencio, ese fue un cambio que nadie podría haber predicho. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Kindness Corner. Estas historias existen para recordarnos a todos el poder de la valentía, la compasión y la defensa de lo correcto. Antes de irte, tengo una petición especial. Comenta abajo y comparte tu opinión. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado un momento en que alguien defendió lo correcto, incluso contra alguien poderoso? Tu historia podría inspirar a alguien más hoy. El café había estado inusualmente silencioso esa mañana, el tipo de silencio que no proviene de la paz, sino del miedo. Todos los clientes mantenían la voz baja. Los camareros y baristas se movían con rapidez pero con cuidado, e incluso el zumbido constante de la máquina de espresso se sentía apagado, todo porque él estaba allí. Sentado en la mejor mesa junto a la ventana estaba Richard Carrington, un nombre que evocaba tanto admiración como temor en la ciudad. Era un empresario millonario conocido no por su generosidad, salvo por su temperamento, arrogancia y estándares imposibles. Su presencia en la cafetería era como una nube de tormenta que oscurecía todo el local. Todos conocían las historias de cómo hacía llorar a los empleados, humillaba a los gerentes delante de los clientes e incluso hacía que un barista renunciara en el acto tras una sola queja. La gente le temía, y con razón. Si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y la valentía de defender lo correcto, tómate un momento para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda